Uno de los pasajes más enigmáticos de la palabra de Dios y que ha desconcertado tanto a creyentes como a teólogos como a historiadores a lo largo del tiempo es aquella que se encuentra en el relato de la vida de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 4 versículos 24 al 26. Suceso que sacude nuestra certeza y plantea una pregunta perturbadora. ¿Por qué Dios quería matar a Moisés en el desierto? ¿No era el siervo al cual él había llamado para liberar a su pueblo? El hombre que había hablado con Dios allá en la zarza en el monte Horeb y que había sido confrontado con señales y prodigios que el Señor le iba a proveer para presentarse ante el gran monarca egipcio, ahora estaba probablemente siendo liquidado por el Señor. ¿Qué pudo haber provocado tal reacción divina? ¿Por qué la ira de Dios en cuanto a este pasaje? ¿Qué hizo Moisés para merecer tal situación? ¿Acaso había desobedecido a Dios? Estas interrogantes las contestaremos con la palabra del Señor, la cual es viva y eficaz, analizando el contexto, sus implicaciones espirituales y aún la propia historia que nos enseña las Escrituras. Para ello te pido que vayamos al Señor. Bendito seas, oh Padre, porque una vez más nos permites ir a tu palabra, sabiendo que ella es la que nos guía y nos conduce a lo que es la verdad, y tú eres la verdad, Señor. En esta tarde queremos pedir tu dirección y que tú nos des el conocimiento, el entendimiento necesario para comprender en cuanto a este enigma que tal vez para muchos ha sido leído pero poco entendido. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Moisés es una de las figuras más emblemáticas de la Biblia. Su historia está llena de momentos extraordinarios, desde que es sacado de las aguas del río Nilo y cuando el Señor lo lleva delante de Faraón con la gran encomienda de liberar a su pueblo Israel. Para nosotros los cristianos, la vida y obra de Moisés prefiguran a Cristo, el libertador de nuestras almas. Sí, así como el Señor Jesucristo ha liberado nuestra vida de la esclavitud del pecado, así Moisés fue llamado para liberar al pueblo de Dios de las garras del enemigo. El llamado de Moisés fue un llamado sobrenatural. Recordarás aquel momento cuando el Señor lo llama en el monte Horeb desde una zarza ardiendo y él recibe la encomienda de ir ante Faraón con el simple objetivo de liberar al pueblo de Israel de las manos de este. Al principio sabemos que Moisés se resistió y puso algunas objeciones, sintiéndose incapaz, pero Dios le aseguró su respaldo a través de las señales y de las maravillas que haría a través de él, poniendo como su profeta a su hermano Aarón. Lo que siguió después de esto fue una serie de eventos espectaculares: las 10 plagas, la salida de Israel de noche, la apertura del Mar Rojo, el maná del cielo, el agua de la roca y la entrega de la ley en el Sinaí. Eran manifestaciones de Dios de que estaba secundando y ayudando a su pueblo a salir a la libertad. A pesar de sus altibajos, Moisés se convirtió en líder y el legislador de Israel. ¿Debido a qué? A su mansedumbre. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, leemos el número 12:3, que dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y es cierto, un hombre con esa capacidad para obedecer necesitaba de una mansedumbre tal, y esta la tenía Moisés. Pero ¿cómo era posible que aquel varón de Dios, que el Señor lo había llamado para ser libertador, ahora era objeto de la ira de Dios? Dios le quería privar de la vida. Este evento se encuentra registrado en Éxodo capítulo 4, del versículo 24 al versículo 26. Y voy a leer este texto, sigue con atención lo que dice la palabra del Señor. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo.
Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Para comprender este texto tenemos que considerar su contexto. Y sabemos que desde Abraham Dios había dado una orden al pueblo de Israel, que todo varón una vez nacido, antes que cumpliese los 8 años, a los 8 años tenía que ser circuncidado. Este no era un simple rito, sino un mandato divino que simbolizaba la consagración del pueblo, por lo que todo varón tenía que ser circuncidado, como ya lo dije, al 8º día después de haber nacido. Ahora, la omisión de este acto significaba la ruptura del pacto, el pacto que Dios había hecho con Abraham y con su pueblo. En el mundo antiguo los pactos se cumplían, los acuerdos eran solemnes, irrevocables, y a menudo incluso se usaba como testigo a las deidades de los pueblos en los cuales se llevaban a cabo. Se consideraban más que un contrato legal. Moisés, como líder y mediador del pacto, debía ser ejemplo de obediencia y tenía que haber observado este mandato de parte del Señor. No obstante, había descuidado llevar a cabo la circuncisión en su propio hijo. Esta omisión, lejos de ser un detalle menor, era una falta gravísima. ¿Cómo podía guiar al pueblo de Israel diciéndoles cumplan la ley si él había fallado delante de Dios en una regla mínima o básica que Dios quería? Moisés no tenía ningún tipo de excusa delante de Dios, simplemente había desobedecido. Y qué triste es cuando nosotros, muchas veces en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, pensamos que algunas cosas del Señor podemos pasarlas por alto y no obedecerlas. Lo que es notorio en este pasaje es que Dios quiso quitarle la vida a Moisés. Quiero que analicemos con más detalle lo que dice el texto, si me acompañas. Pero para ello, antes debemos nosotros también tomar en cuenta que la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, del versículo 9 al 14, decía lo siguiente: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a causa del extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Y este texto nos habla de que Moisés no había observado, porque concatenándolo con Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26, vemos, de acuerdo a la historia, que Moisés no había cumplido. Quiero que vayamos más a detalle. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Dice Éxodo capítulo 4, del versículo 24, y aconteció en el camino. Esta frase, y aconteció, viene de la palabra hebrea vayehi, que es una forma narrativa utilizada en el hebreo bíblico para introducir un evento importante que altera el curso de la historia. Lo que indica es que algo importante iba a suceder a partir de este momento. No era un simple incidente, sino algo que iba a hacer un giro en la vida de Moisés y lo iba a marcar por siempre. Incluso iba a ponerle a prueba en un momento decisivo
debido a una orden que el Señor había dado. Aquí nosotros también leemos que cuando la frase dice en el camino, se refiere a no tan solo a un desplazamiento físico que iba a realizar Moisés y su familia de Madián a Egipto, sino un momento de transformación, un momento de cambio en su vida, donde tenía que pasar por un trayecto espiritual en la que Dios le iba a probar, porque él había asumido el liderazgo. Dios lo había llamado para asumir el liderazgo de Israel, pero tenía que demostrarlo. Y lamentablemente Moisés, en algo muy básico que Dios había ordenado desde Abraham, no había cumplido. ¿Cuál era? No circuncidar a su hijo. La Biblia nos dice que llegaron a una posada y que en esa posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. No dice la escritura cómo fue o con qué quiso Dios matarlo, si con una espada, con una enfermedad, con una plaga o algo similar. Sin embargo, nos dice que quiso matarlo. Pongamos nuestros ojos y nuestra mente en esa escena. Están en esa posada porque Moisés había llegado supuestamente a descansar, pero se encuentra con que no había obedecido a Dios y Dios le llamó a cuentas. Se encuentra con el juicio de Dios. Y es que, hermanos, amigos, el juicio de Dios es serio. Cuando nosotros fallamos, el Señor toma cartas en el asunto. Algo que tú puedes pensar es que Moisés llegó a ese tiempo simplemente para descansar. Sin embargo, no sabía que se estaba enfrentando ahora con el juicio de Dios, porque dice que el Señor le salió al encuentro. Es decir, que esto nos habla de una confrontación seria con Dios, porque el Señor lo quiso matar, lo cual implica una acción intencional, un deseo de quitarle la vida de parte de Dios. Es clara la intención del Señor de matar a Moisés. Y tú puedes pensar cómo es posible si lo había llamado para ser líder y libertador de Israel. Lo que podemos nosotros concluir es que con Dios no se juega. Y Dios había dado una orden y Moisés no la había cumplido. Moisés no podía escapar de este momento. No cabe duda que Dios estaba dispuesto a disciplinar a su hijo, aun cuando éste había sido escogido como líder. No sabemos la escena, qué ha sucedido exactamente, pero tal vez Séfora estaba viendo ahí afuera de la posada o dentro de la posada a Moisés en ese momento, tal vez ya en agonía, balbuceando y diciendo tal vez por qué no obedecí o por qué no cumplí con este acto. Es un momento crítico donde Séfora actúa sin vacilar. Y aquí, hermanos, vemos la importancia y el gran papel que tiene la esposa de cualquier siervo, que no tan solamente como ayuda idónea, sino con la sabiduría de Dios puede ayudar a su esposo a cumplir con la encomienda, porque la encomienda no era para Séfora. Dios no le había dicho: Séfora, tú circuncida a tu hijo al 8º día. La encomienda era para el varón, en este caso para Moisés. Y aquí vemos la intervención de ella, ayudando, auxiliando a su esposo y haciendo lo que él no hizo. Tal vez ella discernió en muy pocos momentos, en muy pocos segundos, lo que Moisés debió haber hecho durante tanto tiempo y actuó en consecuencia. E inmediatamente, dice la Biblia, entonces Séfora, versículo 25, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Gran actuación. Inmediatamente ella actuó y tomó el pedernal, hizo todo el rito, y con esa manera ella, siendo una carne con Moisés, cumplió lo que su esposo había omitido. La escena debió haber sido tensa, caótica. Lo que nos queda muy claro es que Moisés quedó marcado, porque ese momento hizo la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora,
Séfora dice una frase que muchos pueden tomar como reproche. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre, dice el versículo 25. En un entendimiento más claro, algunos han opinado que esta frase más bien confronta a Moisés diciéndole: tú debiste haber cumplido con este pacto, porque este pacto era un pacto de sangre. Y un pacto de sangre, y la sangre sabemos que simboliza vida a la luz de la Biblia, y un pacto con Dios es serio, y Moisés estaba incumpliendo. Sin embargo, Séfora le ayudó a poder cumplir con esta máxima. Hermanos, aquí vemos nosotros que Moisés despreció ese mandato de Dios. No sé, pudo haber sido por muchas circunstancias. Sin embargo, en este momento entendió que con Dios no se juega. Y esto nos deja una gran enseñanza, porque el error de él fue no obedecer, no haber circuncidado al octavo día, lo cual produjo que Dios quisiera quitarle la vida. Vean ustedes lo grave del asunto, de la situación. ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido y nos ha dicho cosas que tenemos que hacer? Y más de una vez nosotros hemos fallado. Por la misericordia, por la gracia de Dios, no hemos sido consumidos, mis hermanos. Pero en este versículo yo veo también la misericordia de Dios. Porque Dios pudo haber dicho: muy bien, Séfora, tú cumpliste, pero él era el que tenía que haber cumplido. Moisés es el autor de este acto omisivo. Entonces él debió haber pagado. Sin embargo, hermanos, Dios tuvo misericordia y le preservó la vida a ambos e incluso a su hijo, y continuaron con el viaje a Egipto. Hermanos, podemos concluir con esta historia y con este cuestionamiento que venimos planteando desde el principio, que Dios es un Dios serio y que la Biblia nos ordena obedecer al Señor sin vacilar. Hay textos como el de 1 de Samuel 15:22 que dice en la parte B: el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Prestemos atención cuando Dios nos pide algo y hagámoslo bien, obedezcamos. Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y esto nos queda como una marca, nos debe de quedar como una marca en nuestra vida. Ser obedientes al Señor y no esperar a que Dios actúe, a que Dios nos pida cuentas, a que Dios nos llame a un juicio divino, como en el caso de Moisés. Este evento, y aunque es breve, lo que se menciona, marcó de por vida a Moisés, y les aseguro que quedó muy claro que el que manda o el que da las órdenes es Dios, y el siervo es el que obedece. Hermanos, no dejemos pasar momento para seguir atendiendo y obedeciendo a la voz del Señor. No lo dejes para mañana. Y si hemos cometido alguna falta en cuanto a esta situación, vayamos a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Gracias, mi Dios, porque tu palabra siempre nos confronta y nos lleva a la verdad que eres tú. Tú has dicho que tú quieres hijos obedientes, Señor. Y cuántas promesas hay en tu palabra para aquel que obedece. Aquel que no hace caso, tú lo miras de lejos y lo apartas de tu mirada, Señor. Pero aquel que obedece, aquel que hace caso a lo que tú dices, ese hombre prudente, tú, Señor, lo bendices. Gracias por este momento, porque nos haces ver que es mejor obedecer que los sacrificios. Sigue bendiciendo tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en la próxima sesión.